La agenda laboral, lamentablemente en los últimos tiempos ha estado cortada por muchos anuncios de retiros del país de empresas, de cierres de emprendimientos, o aún en casos en los que no se llegó a ese extremo, sí de despidos o envíos a seguro de paro. Justamente con Luis Romboli, que es editor de trabajo de La Diaria, vamos a hablar de esos asuntos. Por eso Luis, que ya ha estado en este ciclo, creo que por primera vez en este 2026 ha vuelto. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, bueno, un saludo a la audiencia y a ustedes, al equipo. Gracias por convocarme. Vamos por partes, si te parece, porque todo esto que yo enumeré, un poco a la pasada, ¿no? Anuncios de cierres, en algunas ocasiones empresas multinacionales que dicen nos vamos a ir de Uruguay o vamos a seguir operando pero cambiando las condiciones con menos personal, le han dado pie a anuncios del gobierno, como por ejemplo el que se hizo desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, generando discusiones hacia afuera, pero creo que también algunas hacia adentro del gobierno, con respecto a la elaboración de un proyecto de ley que ya nos dirás en qué etapa está, que establecería la obligatoriedad de que esas decisiones sean anunciadas. ¿Qué nos podés decir para actualizar esta discusión que involucra actores centrales del gobierno? Bueno, el proyecto de ley yo no lo vimos todavía y de hecho el presidente Orsi, que le consultaron, creo que fue ayer, dijo que todavía no lo había visto. Evidentemente tiene que pasar por su visto bueno. Así que no adelantó ninguna opinión, simplemente dijo que no lo había visto todavía. Así que no hay ninguna novedad sobre su próxima llegada al Parlamento Su más claro defensor o más notorio defensor es, como ha quedado claro en los últimos días, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Sí, es que la iniciativa es de la cartera y quienes han salido a defenderlo son el ministro, la directora nacional de Trabajo. En alguna entrevista escuché al subsecretario Barreto que también lo justificó. De hecho, esto ya meritó que Castillo diera explicaciones en una de las comisiones que abordan asuntos laborales en el Parlamento, la de la Cámara de Representantes, sí, ¿no? Sí. Sin conocer, o sea, los detalles del proyecto de ley, hay que ver en cuánto. Uno interpreta que lo que el ministerio pretende es recibir información anticipada de lo que va a hacer una empresa, sobre todo si son medidas que afectan las fuentes laborales o tomar medidas, ¿no? Poder tomar medidas para evitar el desempleo, ¿no? Ese es uno de los temas que está en este momento en la discusión, digamos, que tiene apoyo de parte del gobierno con mucho entusiasmo y quizá todavía cautela o falta de opiniones más claras en otros sectores del gobierno y ya opiniones muy críticas a nivel de cámaras empresariales y de la oposición política. Todo esto convive con un escenario, como decíamos, de anuncios de cierres, de despidos, que ha motivado también convocatorias a autoridades del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a una de las comisiones vinculadas a los asuntos laborales en el Parlamento. ¿Quiénes están por detrás de estos llamados y qué se va a discutir allí? En particular se convoca a la Comisión de Legislación del Trabajo al ministro Juan Castillo y a la ministra de Industria Fernanda Cardona también. Esto es una iniciativa del diputado nacionalista por Colonia, Mario Colman, en virtud o sea, como consecuencia del anuncio del frigorífico Tarariras de envío a seguro de paro a unos 800 trabajadores, que para la localidad es un impacto muy grande. En este caso, vale la pena aclarar que se trata de una industria tradicional, la industria frigorífica, es un frigorífico que pertenece a Marfrig, es una multinacional brasilera con sede en Brasil. Mencionó el caso del intendente de Paysandú, Olivera, en la entrevista que tuvimos hoy, ese caso de Colonia del que estás hablando. Ahí va, y digo, yo no quiero quitarle alarma al asunto porque el trabajo es una cosa muy importante para las personas, pero es una discusión que también está sobre la mesa, cómo la industria frigorífica utiliza los seguros de paro de manera sistemática para poder compensar, digamos, su negocio. Los envíos de seguro de paro son, como decía, son periódicos, son sistemáticos, y son parte, digamos, de la ecuación del negocio de la industria frigorífica. Entonces, esto no quiere decir que el frigorífico vaya a cerrar.
los trabajadores cuando van a seguro de paro también se ven perjudicados porque su salario disminuye, sus ingresos disminuyen. Siempre están con la incertidumbre de qué va a pasar después, pero es un envío de seguro de paro de una industria que lo viene haciendo sistemáticamente desde hace, yo diría, una década. En esa agenda de dificultades, que en ese caso, el ejemplo que pones, ponen el foco en lo que pasa en torno a ese frigorífico en Tarariras, departamento de Colonia, se sumó en los últimos días el anuncio, que no es nuevo, como decía el intendente Olivera, porque ya hay un antecedente el año pasado, de suspensión por 2 meses de la producción en el establecimiento Cervecería y Maltería Paysandú, que maneja la multinacional Ambev, que es la dueña de la producción de cerveza en Uruguay y buena parte de la región. Sí, casualidad también es una empresa instalada en Brasil, ¿no? Más allá de que la patente, el nombre viene de Holanda, creo. También que fue la que fue adquiriendo, digamos, todas las plantas de cerveza del país y hoy es la que tiene el monopolio. En algún tiempo, pues en Uruguay tenía Patricia, que era de Salus, estaba enclavada en Minas La Valleja, Norteña, una empresa aparte de Paysandú, y Fábricas Nacionales de Cerveza en Montevideo, cuya marca principal era Pilsen. Hoy todo eso es de un solo actor. Sí, es de un solo actor que además tiene otras cervecerías en otros países de América Latina, ¿no? En Argentina ha ido adquiriendo muchas plantas. Esta planta es la que hacía Norteña, la planta de... Bueno, la que hacía la marca Norteña. Claro, que ahora simplemente se producen maltas ahí, ¿no? Claro, sí. Y este anuncio del envío de seguro de paro en realidad también estaba de alguna manera advertido al sindicato, y lo que llamó la atención del sindicato es que se adelantó. En realidad estaba previsto para junio, julio, pero la empresa ya lo había planteado en la negociación colectiva. Estaba advertido el sindicato y de alguna manera eso mitigaba, digamos, las consecuencias de lo que tenían, porque el sindicato había dicho, bueno, incluso la empresa le había planteado las razones que tienen que ver con el costo de los precios internacionales de la malta y de la cebada. Y el problema fue que se adelantó y de alguna manera eso sorprendió no solamente al sindicato, sino a la sociedad sanducera, ¿no? En el caso de la situación de Tarariras hablamos de 800 personas al seguro de paro, en este caso hablamos de 100. Sí. Vuelvo a insistir, yo no quiero quitar alarma, porque el trabajo para mí es una cosa muy importante, pero también hay que mirar cómo la situación ha venido evolucionando. Y este envío tiene como antecedente el año pasado un envío también a seguro de paro, una parada de la planta por 2 meses también. Sí, el dirigente sindical de apellido Alza, del sindicato de la ex Norteña, se sigue llamando Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña, sí, ¿no? Una rémora de aquel Paysandú que tenía una planta cervecera mucho más grande en funcionamiento que este sector que mantiene actividad ahora suspendida, o a partir de marzo suspendida. Yo quiero hacer esa salvedad, sí, con respecto a las industrias tradicionales, como estas dos, como la frigorífica y como la cervecera, que además tienen tradición en el país, ¿no? De muchos años, con otras industrias que han sufrido, que están sufriendo el impacto también del cambio en el mundo del trabajo. Estoy hablando de los casos más recientes, que son Sabre y BASF, ¿no? Antes de ir a eso quería decir una cosa nomás de lo que dijo ese dirigente sindical Alza. Asume que sí, que por ahora lo que se sabe formalmente es que se va a interrumpir la producción por 2 meses en Paysandú, de esa planta de maltas, pero dice que en los diálogos con responsables empresariales no se descarta el cierre futuro, ¿no? Es decir, ahí es donde para esas 100 personas, algo más, porque ahí ya sería la totalidad de la plantilla, se prende una luz de alerta. Simplemente quería completar el escenario con respecto a eso. Sí, y sí. bueno, y como vos decías, podemos hablar de muchos más anuncios de sectores muy distintos a estos, donde también hay multinacionales que dicen o nos vamos o recortamos, ¿no? Claro, porque hay que analizar por qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo, que creo que es una preocupación de las empresas, pero también obviamente de los sindicatos, y hay como planteos concretos con respecto a analizar esas situaciones. Hay cambios que se están dando de manera muy rápida, y las empresas que tienen que ver con la tecnología. El viernes estuvo en el Parlamento la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, en el marco de la aprobación del
del Tratado Mercosur-Unión Europea, que ya ayer se aprobó en la Cámara de Senadores por unanimidad. Bueno, en ese marco también las empresas salen a advertir, digamos, que el tratado tiene sus cosas positivas, pero también hay que pensar en las consecuencias que puede tener para el mundo del trabajo, para las empresas. Eso por un lado, pero por otro lado también se están dando cambios muy, muy grandes en el mundo del trabajo por la introducción de la inteligencia artificial, básicamente en empresas. Las primeras empresas que están sufriendo el impacto son las empresas que tienen que ver con tecnología, porque es donde la inteligencia artificial está supliendo las tareas que hacían las personas. Digo porque conozco ya gente que me ha dicho, los programadores estamos en el horno, entonces cosas que eran muy que la inteligencia artificial puede suplantar rápidamente porque son muy mecánicas, porque son muy... ahí es donde se está viendo los primeros impactos. Entonces, yo no quiero decir que estas empresas como Sabre o como BAF toman estas medidas también de envíos a seguro de paro o de anuncios de cierre o de que se van del país, tengan que ver solo con eso, porque hay otras cosas que están pasando en el mundo que me parece que también están teniendo impacto en el mundo del trabajo, ¿no? Hay un gran cambio geopolítico muy importante que también está haciendo que se muevan las estructuras de las empresas, ¿no? Hay un cruzamiento ahí de multinacionales y países que está como en movimiento en este caso, y hay que saber analizar por qué se están dando las cosas. No todo tiene que ver con la inteligencia artificial, pero sí también la inteligencia artificial está teniendo responsabilidades en esto, y es un fenómeno muy nuevo al que hay que atender con mucha atención, perdón, valga la redundancia, porque no sabemos cuánto puede ser el impacto final. Sí. Estamos en el proceso de impacto. Esto también es una luz amarilla para las autoridades, ¿no? Que también tienen que ver cómo se puede mitigar ese impacto en la industria nacional, empezando por la primera industria, que me parece que es la tecnológica. Y obviamente también es todo un desafío para el movimiento sindical, ¿no? Que hace mucho tiempo, yo recuerdo entrevistas que me tocó hacer, capaz que en mis primeros tiempos entrevistando a actores políticos con Fernando Pereira cuando era presidente del PIT-CNT, hace una década, hablar de el impacto que tendría hacia adelante cuando no se hablaba tanto de esto, el cambio tecnológico en los puestos de trabajo por la eliminación de puestos de trabajo. Bueno, hoy estamos ya hablando de inteligencia artificial, que en ese tiempo no se mencionaba, por lo menos por su nombre, ¿no? Ante todo esto, ¿qué posturas o qué planteos hace el PIT-CNT? Dicho sea de paso, me consta que en las últimas horas sesionó la mesa representativa, que estableció o aprobó un plan de acción para este año, que se estructura en ejes. Sobre el cierre de este intercambio, Luis, ¿qué podés resumir de esa parte de la cuestión? ¿Cómo se plantan las y los trabajadores? Bueno, el martes hubo mesa representativa y lo que hizo aprobar fueron los ejes de trabajo para este año, que en realidad son seguridad social, cambios en el mundo del trabajo, estrategia nacional de desarrollo e impuesto al 1% más rico. Esos son los 4 ejes. Estos ejes se van a bajar a aterrizar en el secretariado ejecutivo. Eso todavía no se ha dado, se va a dar en los próximos días, y ahí vamos a conocer cuáles son las estrategias concretas para avanzar en esos puntos que están muy relacionados entre sí. La seguridad social, más allá de que se esté discutiendo ahora el diálogo social, tiene que ver con el mundo del trabajo y tiene que ver también con la inteligencia artificial y con la introducción de tecnología. Hay una gran discusión sobre si las máquinas tienen que aportar a la seguridad social, por ejemplo. Cuando digo máquinas me refiero a... Los desarrollos tecnológicos. En un momento eran robots, pero ahora son plataformas, ¿no? Sí. Y bueno, tiene que ver con que los aportes aquí se hacen sobre la masa salarial y no sobre las ganancias, y hay un planteo del PIT-CNT de que eso cambie y que las empresas empiecen a aportar en función de las ganancias y no de la masa salarial, porque evidentemente las máquinas no cobran salario. Así que eso también nos arrima a una discusión muy, muy profunda en la que me imagino que a nivel empresarial habrá respuestas. Sí, claro. Gracias, Luis, por este resumen. Creo que en esos 5 ejes pudimos ordenar algunas discusiones, partiendo de casos particulares, pero vinculándolos con procesos que son globales y mirando hacia adelante, sobre todo en esta parte en la que, bueno, ya aparece la opinión del PIT-CNT y su lógica de acción hacia el futuro. Te esperaremos por acá en futuros programas. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.